Saludos mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Ignacio Hurtado, que viene a impartir su interesante conferencia titulada Manual de la Ascensión: ¿Cómo avanzar hacia la fuente? Nuestro invitado es psicólogo titulado por la Universidad de Chile. Tiene 20 años de trayectoria trabajando en organizaciones en materia de desarrollo de personas. Es magíster en psicoterapia cognitiva sistémica en el Instituto Postracionalista de Chile, también coach y trainer del modelo Exercising Influence impartida por Barnes y Conti. Es además diplomado por la Universidad de Desarrollo en Desarrollo Estratégico de Personas y Organizaciones, Reiki Master, instructor de Mindfulness y trabaja actualmente en terapias de sanación a distancia. Ahora en unos segunditos vamos a estar con él y con esta interesante conferencia, pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y también en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Puedes también, si quieres, ayudarnos a su difusión, suscribiéndote en YouTube o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hables inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para colaborar con nosotros. ¿Qué me queda? A animarte a que utilices el chat en directo que tienes ahí mismo en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Ignacio, y para hacerlo, el formato habitual: escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar muy amablemente al término de la conferencia. Así que poco más que decir, os dejo ya con Ignacio Hurtado y esta conferencia que lleva por título Manual de la Ascensión: Cómo avanzar hacia la fuente. Gracias por estar en Mindalia en directo, bienvenido. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, hola Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte por aquí, así que te cedo ya la palabra y te dejo a ti los mandos para Perfecto. que disfrutemos de esta conferencia. Gracias a Mindalia por esta oportunidad, por hacerme el pase en este pequeño programa. Agradecer también a las personas que se están incorporando en la línea, que me están viendo, que les surgió la inquietud de, de conocer de qué se trata este tema. Eh, Sobre todo a las personas de mi país, de Chile, eh, que probablemente deben estar muy curiosas respecto a este tema que puede ser también novedoso, que es hablar de la ascensión. Eh, yo contarles que para mí escribir este libro fue algo completamente inusitado, no estaba dentro de mis planes. Se fue dando de a poco, pero yo lo fui descubriendo de una forma increíble. Yo hace un par de años que estoy trabajando en forma independiente en lo laboral, y de a poco comencé a acercarme a los temas de la psicología transpersonal. Básicamente comencé a estudiar el Reiki, a practicarlo. Y me ocurrió que durante las noches yo despertaba de pronto sobresaltado, con ansiedad, y tendía como a pensar y a rumiar un montón de ideas que no tenía claridad a qué apuntaban, y por qué me estaba ocurriendo eso. Entonces, siguiendo el consejo de una amiga, comencé a escribir en las noches cuando despertaba. Y así fue como al cabo de poco tiempo me di cuenta que estaba reuniendo una serie de informaciones, de datos, de ideas, a veces
emociones, sentimientos que no entendía a qué apuntaban. Y fue así como me di cuenta que había un mensaje espiritual que yo estaba canalizando, que yo estaba recibiendo de otras esferas, ¿no? De un mundo que no es el material, es un mundo espiritual que nos rodea. Y me reconecté con, con este mundo y con sus energías. Y digo me reconecté porque me di cuenta después que yo siempre estuve cercano a lo espiritual, desde muy pequeño, después en el colegio, mi participación en grupos de oración, en fin. Y ahora, después ya de mis 40 años, a través del Reiki, reencontrarme con lo espiritual fue como abrir un canal de forma explosiva porque me llega mucha información y empiezo nuevamente a entender y a interpretar los mensajes que comienzo a recibir eh, desde este ser superior que está con nosotros, que está en todas partes. Racionalmente yo también tenía la inquietud, la duda acerca de una serie de aspectos de la vida. No podía entender, por ejemplo, que la Tierra fuera una esfera que vuela, que corre a más de 30.000 kilómetros por segundo. Es decir, eh, entender eso, releerlo ahora a mi edad, era como decir, ¿cómo, cómo es posible entonces que estemos vivos si prácticamente en un parpadeo la Tierra recorre eh, tal espacio a tal velocidad? ¿Cómo es que nos sostenemos? ¿Cómo se sostiene el territorio, la masa de agua, la atmósfera? ¿Cómo es que no hay más terremotos, más cataclismos? Eh, y entonces, finalmente entendí que había una fuerza muy poderosa, eh, una inteligencia superior, como le llamo yo, que es la que permite que nosotros estemos hoy día acá, que estemos vivos, que estemos respirando. Entonces, se sumaron a estos encuentros con otras personas, más estas comunicaciones que yo recibía, empecé a hacer escritos, recurrí también a otros canalizadores para entender y poder reenfocar toda esta información que me estaba llegando. Y de a poco yo fui descubriendo la verdad o parte de la verdad, como es lo que planteo en el libro El Manual de la Ascensión. Este libro yo lo publiqué el 18 de abril de este año, después de alrededor de 4 meses de estar trabajando en él. Y, y en este libro lo que yo hago es develando la verdad a partir de mi experiencia, ¿ya? No desde la soberbia, sino que más bien desde la humildad, entendiendo eh, que la verdad es una, pero que los seres humanos con nuestras limitaciones podemos acceder solamente a una parte. Sin embargo, de ahí la importancia de la unión, de estar integrados, de sentirnos partes de una unidad, porque esa conexión, esa red que generamos los seres humanos a lo largo de todo el mundo, es la que nos permite tener una visión más clara acerca de la verdad, ¿ya? Bueno, y fueron surgiendo
estos matices, estas porciones, estos segmentos de la verdad. Y yo diría que uno de los principales fue entender que estamos y que somos una unidad. Es decir, aquí, en este plano, vivimos y nos desenvolvemos en un plano material que es dual, en donde el observador se separa del objeto observado. No obstante, este mundo material se sostiene por un mundo inmaterial más amplio que excede nuestra comprensión y que justamente no funciona con la lógica de la dualidad, sino que funciona con la lógica de la no dualidad. Es decir, todos estamos conectados y somos parte de un mismo ser, de una misma presencia. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de ello, y por eso la razón de escribir este manual, ¿ya? Yo no tengo la intención de teorizar ni entrar en aspectos filosóficos. Respeto mucho las ideas, los paradigmas de las personas. Este manual tiene más bien por propósito explicar con claridad cuáles son los pasos que debería dar una persona como tú o como yo, que quiere de alguna forma volver a la unidad, lograr esta conexión con este mundo inmaterial, que es esta dimensión espiritual. Entonces, como elementos de contexto, decirles que yo logré cristalizar este manual en 2017, lo logré publicar en el año 2018, y todo ocurrió por todos estos mensajes que son acerca de Dios, acerca del Ser Supremo, del universo, de la humanidad. Toda información, sí, toda información que responde a preguntas trascendentales que nos hacemos las personas, es decir, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Ahora, todas estas ideas, todo este conjunto de información que a mí me va llegando y que yo voy armando como un puzzle, ocurre en paralelo con una serie de síntomas físicos, como está puesto en la diapositiva. Son síntomas de carácter físico y también mental, porque yo primero tengo una sensación de no estar en el lugar correcto. Estoy en un trabajo que a mí me gustaba, haciendo las tareas que a mí me llenaban desde el punto de vista profesional, ganando una renta que me permitía más que subsistir, tener un estándar de vida bueno para mí, bueno para las personas que me rodeaban, pero poco a poco comienzo a sentir esta insatisfacción, eh, una suerte como de irritación, de no estar conforme con cómo transcurre la vida, ¿no? Eh, Dificultades para entender el sistema, incluso ganas de salirme del sistema económico, político que tenemos, y buscar las respuestas a estas preguntas más esenciales. Me doy cuenta que la felicidad no tiene que ver ni con el dinero, ni con el estatus, ni con el prestigio, incluso con cuestiones
que yo había soñado toda mi vida, como tener esta profesión, viajar, constituir una familia, tener hijos, eh, casa, vehículo, en fin, todas esas como metas materiales que nosotros vamos desarrollando de alguna forma por influencia de nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestros padres. Yo me fui dando cuenta que de alguna manera todos estos intereses eran de alguna forma condicionados socialmente, condicionados por mi contexto. Pero esa persona no era yo. Y entonces se vienen todos estos síntomas en el sueño, en el apetito. Me empiezo a acercar al veganismo, al naturismo. Empiezo a dejar de alguna forma algunos vicios que yo traía, como beber alcohol en exceso, como ir de parranda todo el fin de semana, o tener una vida social movida. Me voy alejando de todo eso en busca de estar tranquilo y en paz conmigo mismo. Y bueno, comienzo a escribir este libro y voy descubriendo estos pedacitos de verdad, como les he ido contando, que son los que hoy día constituyen este manual de la ascensión. En el prólogo del libro, yo hago una metáfora respecto de lo que nosotros somos al comienzo. Y hago una metáfora acerca de las semillas. Nosotros somos como semillas de algún fruto que recorre la tierra, crece, se extiende por el árbol, por un tronco, por las ramas, posteriormente da flores porque florece, da frutos. Esa fruta finalmente, después de llegar a su madurez, cae desde el árbol a la tierra y queda en la tierra plasmándose nuevamente de las sustancias orgánicas y nace de esta semilla un nuevo brote. Entonces, yo pienso que las personas de alguna forma somos como esas semillas que, claro, nos sentimos pequeños, frágiles, y cuando miramos al árbol, es decir, a este árbol enorme desde donde provenimos, no podemos creer. No podemos creer que fuimos parte de la tierra, que hicimos todo este tránsito para llegar a través de un fruto a transformarnos en una semilla tan pequeña. Y entonces pienso yo que lo que las personas tendemos a hacer al ver, al notar a este Dios tan inmenso, que logramos apreciarlo solo en una milésima parte de lo grandioso que es Él, tendemos a centrarnos en nosotros mismos, buscando el refugio de la tierra. Ni pensar llegar algún día a ser un árbol con ramas, dar frutos, alcanzar esa estatura que alcanzan los árboles, ¿no? Es mejor quedarnos ahí en la zona de confort, en la tierra, esperando que algo ocurra. Y bueno, esa semilla, esta metáfora de la semilla, de alguna forma grafica cómo el hombre hoy día, el ser humano, se percibe a sí mismo respecto de esta otra dimensión de la cual es parte, pero de la cual cree que no es parte. Él se ve afuera, se ve como un observador, sin percibir, sin estar consciente de que es parte de esta realidad. Yo a esa situación le llamo la situación, en realidad alude a la verdad y a esta realidad no dual en el fondo.
todo lo que le pasa a uno afecta en el entorno, en las personas que a uno le rodean y viceversa. Todo aquello que ocurre en el exterior, afuera, en las personas que están alrededor de nosotros, influye de manera importante también en nuestra propia persona. Esto no solamente a nivel de grupos pequeños, sino que es algo que es parte de todo el mundo y del universo, es decir, un poco el efecto mariposa, lo que ocurre en un lugar inevitablemente va a tener su repercusión en otras latitudes. Ahora bien, frente a la pregunta, ¿quiénes somos? Nosotros somos esferas de luz, ¿no? Nosotros, a través de una lógica de fractales, hemos llegado a un momento de la evolución en que nos parecemos mucho a lo que esta inteligencia superior, que es Dios, pensó para cada uno de nosotros, ¿ya? Es decir, esta forma física que tenemos, que va acompañada de una dimensión emocional, mental, de alguna manera es como Dios lo pensó, es una reproducción, sigue la lógica de los fractales, es la forma en que en esta parte, de alguna forma, también se representa el todo, ¿ya? Y bueno, y si por esta lógica de fractales, de que nosotros somos a imagen y semejanza del Ser Supremo, iguales y no idénticos, uno se pregunta inmediatamente, bueno, si Dios es eterno, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la buena noticia, eh, el mensaje maravilloso de todo esto es que efectivamente nosotros también somos eternos. No, lo que pasa es que nos cuesta también mucho entender esa idea porque, dadas nuestras limitaciones, podemos entender cómo un proceso comienza y termina, pero para nuestra lógica es muy difícil entender algo que ha estado siempre, que no tuvo inicio, que tampoco va a tener final. Yo los invito a hacer un ejercicio que es que ustedes seguramente lo han hecho de niños, que pararse frente a un espejo con otro espejo, y ustedes van a poder ver cómo eso se proyecta infinidad de veces, ¿ya? Eh, Ese ejercicio, lo que ocurre ahí, esa proyección interminable, incalculable, es lo más parecido a la eternidad. Porque sí, somos parte de una unidad y, y somos eternos. La otra buena noticia es que, dadas estas situaciones anteriores, no estamos solos en el mundo. Es decir, existe una unidad eh, intrínseca, eh, tácita, que es de nivel energético, que nos mantiene a todos los seres vivos, incluso los seres inorgánicos, nos mantiene unidos a esta inteligencia superior que yo he denominado la fuente, que es, que es el hogar, el origen de este ser supremo. Ahora, en esta dimensión material a la que nosotros hemos llegado, eh, se da como una prueba. Nosotros pedimos venir a, a Gaia, que es el nombre original de la Tierra. Nosotros pedimos instalarnos aquí para
desempeñar una tarea, nosotros vivimos con un propósito. Pero dadas nuestras limitaciones de conciencia, aquella parte de inteligencia divina que nosotros poseemos nos hace construir para sobrevivir una entidad que se denomina el ego. Ese yo, esa figura denominada ego o yo, es la que nos permite satisfacer la necesidad de integridad, de que tenemos una integridad, de que somos uno. También en la lógica de fractales, ¿no? De querer copiar como un espejo la naturaleza original de Dios, el ser superior. Entonces, construimos este ego. No obstante, este ego experimenta tres emociones que son las que de alguna forma originan el sufrimiento humano, originan la tragedia humana, que es el miedo principalmente, y el odio. Yo diría que esas emociones que surgen desde el ego al no poder lograr la integridad, comienzan de alguna manera a distanciarnos de la realidad y darle un valor, de atribuirle determinadas características que en la práctica no existen, no son reales. Bueno, en este prólogo también yo planteo mi aspiración que escribir este manual es en respuesta a una llamada, y están ocurriendo llamadas en todo el mundo. Mindalia, este canal que de alguna forma contribuye al despertar de la conciencia, también es una expresión de esta llamada divina. Dios nos está diciendo, regresen a casa, reconcíliense con lo que ustedes realmente son, con la esencia de lo que son, ¿ya? Y entonces por eso yo concluyo este prólogo en el libro indicando que la ascensión no es un camino de una vía recta, no es un camino con un destino desconocido, por decirlo de alguna forma, sino que la ascensión es regresar a casa, es volver a la fuente. Nosotros pedimos volver a Gaia, a la Tierra, a realizar una tarea. Después vamos a ver cuál es esa tarea. Y una vez logrado ese objetivo, la idea es volver y unirnos con el Padre Celestial, con la divinidad, como ustedes quieran llamar a este ser superior, del cual surge y se explica todo lo existente. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, hay un capítulo de este manual donde intento explicar en forma detallada qué es ascender. Y lo que planteo que es un proceso que está ocurriendo ahora, porque el pasado es un tiempo que ya sucedió, que ya ocurrió, del cual evidentemente quedan registros, pero el pasado no existe, el pasado ya sucedió, y el futuro es un tiempo también inexistente porque si bien nos proyectamos hacia él, no existe, no está. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra materialidad, está de alguna forma centrada, inscrita, limitada en un tiempo
que es el presente. Incluso el presente continuo, es decir, no lo que estrictamente ocurre ahora, sino lo que está ocurriendo, ¿ya? Porque es dinámico, ¿ya? Y entonces, lo que yo planteo es que el ascender ocurre en ese tiempo, en ese espacio de tiempo. Por lo tanto, la tarea del ascenso, de volver a la fuente, puede estar sucediendo en este momento. Es esa la forma de acceder, de dar el primer paso. La conexión con el ser no ocurre afuera, en una dimensión externa, ocurre en un plano interior y en un plano que es real, que obedece a esta temporalidad que es el presente continuo. Eh, Dirigirnos hacia la fuente es tomar este tiempo que poseemos, este espacio en el cual está inscrita nuestra existencia, y ahondar en él. Es ahí donde nosotros podemos reencontrarnos con, con esta esencia nuestra. Y entonces, bueno, yo les planteaba que somos esferas, porque en realidad cuando el ser humano comienza a conectarse con su ser original, ya el cuerpo físico, en un momento ya no es necesario, ¿ya? No estoy hablando necesariamente de la muerte, estoy diciendo que el ser humano logra un estado de conciencia más cercano al ser superior, más cercano a la fuente desde donde se origina. Y en ese andar, en esa transición, el cuerpo no nos sirve y nos transformamos en una suerte de esferas de luz. Y esta esfera es una esfera muy sutil, imperceptible al ojo humano. Es una esfera de energía que es nuestro ser más puro y original. Esa esfera es desde donde se manifiesta mi persona, mi cuerpo físico, mis brazos, mis piernas, mi psicología. Todo surge, todo eso del mundo material es una manifestación de este cuerpo etérico, vamos a llamarlo de esa forma, que que obedece más a nosotros mismos, es más nuestra esencia. Yo termino este capítulo explicando que el primer paso en ascender, que es volver a la fuente, es despertar de la conciencia, darnos cuenta quién soy o quiénes somos y qué hacemos aquí, para qué estamos aquí. Y bien, ¿cómo despertar de la conciencia? ¿De qué tenemos que darnos cuenta? Justamente de estos trocitos de verdad. Primero, de que somos parte de una unidad. Nuestra naturaleza está conectada a la esencia de los otros. Y no solo de los seres que vemos aquí en Gaia, con los cuales nos relacionamos. También estamos conectados con otros seres que ya pasaron por Gaia y no están ahora en su expresión material. Con seres, incluso con algunos de ellos que son maestros, que tienen mayor información y que en la medida que estamos preparados nos están
eh, entregando estas cápsulas, estos tips de qué es lo que debemos hacer. Entonces, despertar de la conciencia implica darnos cuenta que somos una unidad. Dos, que somos eternos. Es decir, así como el Padre Celestial, nada nos puede destruir. Nada nos puede alterar. Nosotros somos eternos y tenemos que reencontrarnos con este ser eterno. Nada más estamos hoy día expresándonos a través de este cuerpo, manifestándonos en este plano. Ahora, el flujo de energía que está en el universo, que es inmaterial, del cual procede lo material, es un torrente de información al cual nosotros podemos acceder en este estado de conciencia de mayor conexión. Le llaman los registros akáshicos, es decir, cada acción, cada pensamiento, sentimiento, cada suceso queda registrado en estos registros. Están ahí, esa información está ahí, del pasado, del presente, del futuro, y nosotros podemos acceder a ella. Por eso que yo planteo en este libro que aprender es recordar. Es decir, desde andar en bicicleta hasta hablar en otro idioma, toda esa información está y ha estado siempre en estos registros, disponibles para que nosotros accedamos a ella. Entonces, aprender es recordar esa información, es nuevamente enganchar esa información y hacerla propia, instalarla, como cuando uno ve una nube en el mundo virtual y compra una aplicación o la baja de internet y por ahí instala en este software los programas que uno quiera. Bueno, esto es análogo. Los registros acásicos son parte de este espacio inmaterial que está ahí. Nosotros podemos acceder a esta información y desde ahí ampliar nuestra conciencia, comprender mejor lo que somos, la tarea que tenemos, para dónde vamos, en fin. Y bueno, va a haber un espacio para las preguntas, me contaba Estefanía, así que más adelante, ahí ustedes, si tienen alguna duda respecto a este primer paso, me la hacen llegar. También pueden poner ahí información en el chat. Y yo les puedo mandar una copia digital del libro del Manual de la Ascensión. Bien, planteo yo también en el capítulo que se llama El despertar de la conciencia, que en Gaia existen hoy día tres tipos de seres. Están los despiertos, o estamos los despiertos, los que entendemos todas estas verdades. Y están también los no despiertos, que somos las personas o son los seres humanos que potencialmente podrían darse cuenta de dónde están, de qué está sucediendo a su alrededor, de quiénes son ellos realmente, de quiénes son en esencia. Ahora bien, estas personas, estos seres humanos, evidentemente, al no estar despiertos, tienen menos luz, que los conscientes, porque de alguna forma están más atrás en la tarea del ascenso. Y entonces al tener menor cuota de luz, por decirlo de alguna forma, nosotros vemos en ellos más sufrimiento,
conflictos, los vemos muy conectados al sistema creado por el yo, ¿no? A producir, a generar bienes, a controlar a través del poder, eh, a pegarnos a las cosas materiales, en fin. Y dentro de esta categoría de los no despiertos, hay un segmento que no me atrevería a decir de cuántos seres humanos se trata, pero los hay, que son yo los he denominado bots de carbono, que son seres humanos no despiertos, pero que están además profundamente dormidos. Y ellos entonces, eh, al no tener ninguna conexión con su ser esencial, eh, están más disponibles, están más expuestos a trabajar para la oscuridad, de alguna manera, o a desplegarse, a desenvolverse con menos luz, creyendo que esta es la realidad, que este es el mundo, y por lo tanto ellos son líderes muy negativos, exitosos, que su afán es instalarse, lograr mayor poder y marcar aún más esta dualidad, esta lógica de que existe un mundo que no es el mío, del cual no soy parte, y que tengo que trabajar, tengo que sufrir, tengo que arreglármelas a través de cualquier medio para poder eh, aquello que necesito. Entonces, estos bots de carbono no son malos en sí, sino que trabajan para la oscuridad. Y incluso los hay presidentes de países y líderes que no están trabajando para, para la unidad, para la integración, para la ascendencia, sino que para ellos mismos, para ampliar sus arcas económicas, para lograr más poder, en fin. Hay que entender también que Gaia es un ser vivo y que está dentro de las formas, está en este mundo inmaterial, está en este mundo material, por lo tanto, Gaia es caldo de cultivo para estos seres humanos que están profundamente dormidos, ¿ya? Y desafortunadamente pueden llevar al planeta a la destrucción total. Okay. Vamos con la próxima diapositiva. Entonces, el primer paso en la ascensión es despertar de la conciencia. El segundo es despertar a otros. Y por eso que el título de este capítulo se llama El amor es la llave. Porque si bien hay un impulso natural de las personas, de los seres humanos, a ampliar la conciencia con esta lógica de los fractales, en algunos casos se requiere la ayuda de los que estamos despiertos. Y las herramientas que tenemos los seres despiertos para ayudar en el ascenso a los hermanos que no están despiertos es con el amor y con la compasión. Esas son las claves. Entonces, nosotros nos vamos a acercar a las personas no despiertas
no para mostrarles esta realidad de golpe, ¿no? Sino que siendo empáticos, entendiendo que ellos han estado toda la vida creyendo que la verdad es otra. Han estructurado un mundo en torno a lo material, sin entender que ellos son más que eso. Y entonces, cualquier cosa que tú les puedas decir para despertarlo, lo van a entender como una distracción o como un entrometimiento de parte de uno. No, no van a entender que hay una misión importante que es la que nos mueve a las personas despiertas. Eh, yo este tema lo hablé con una canalizadora que ha seguido mis pasos en armar este escrito. Y ella me decía que no podemos interferir con la ley del libre albedrío. Es decir, las personas, tú no las puedes obligar a a que crean que ellos son más que un cuerpo, que hay una realidad inmaterial, espiritual, mil veces superior y que es la que sostiene al mundo y a ellos mismos. No somos quien para echar abajo un montón de creencias y de condicionamientos que las personas crean desde muy pequeñas. Porque en estos condicionamientos, además, sostienen sus estimas personales, su autoestima. Por lo tanto, el consejo que me dio ella y que yo también trato de transmitir en este capítulo es dejar que las personas se den cuenta, que ellas quieran despertar. Eh, Dios actúa a través de formas inimaginables. Como Dios es luz, atrae la atención y la conciencia de las personas no despiertas, con un aroma, una luz, eh, la lectura de un libro. En todas las tradiciones filosóficas no dualistas hay una serie de elementos, de instrumentos que actúan a favor del despertar de la conciencia. Prácticas como el yoga, como la meditación, a veces participar en determinadas acciones de ayuda hacia los otros, en fin, estoy nombrando algunas, pero eh, ejemplos hay sin fin. La idea es que si nosotros estamos actuando por un llamado, porque tenemos que avanzar y necesitamos volver a la fuente desde donde procedemos, debemos intentar ayudar a nuestros hermanos, porque les llamo hermanos a los seres humanos, porque somos parte de una unidad. Entonces, el que tenga oídos para escuchar, que escuche. El que no, que siga adelante con su forma de entender el mundo y la vida. Eh, Hay que entender que el miedo, el resentimiento y la desconfianza, que son las emociones centrales del ego, del yo, han construido una serie de realidades alrededor de situaciones que hacemos, deportes que practicamos, actividades sociales, formas de relacionarnos. Todas ellas responden a estas emociones primigénicas de poder
conformar y satisfacer a este yo, que por defecto quiere ser uno, quiere sentirse integrado, tener el poder y el control. No obstante, este capítulo nos muestra que el amor es la llave para poder llegar a esos espacios de menor oscuridad. Vamos con la siguiente. El tercer paso. Sí, ok, perfecto. El tercer paso en el camino a la ascensión es el perdón, porque resulta que los seres humanos despertamos, nos damos cuenta de la realidad, de esta verdad, y inevitablemente miramos hacia atrás y decimos, uff, los errores, ¿no? Las embarradas, tanto desacierto, todo esto que para atrás he hecho pensando que había sido una inversión, que había sido algo valioso, no obstante he pasado a llevar a tanta gente, eh, eh, he alimentado el miedo, he sido egoísta, en fin, en el momento del despertar uno se da cuenta que ha cometido una serie de errores, de desaciertos, de pasos que no nos llevaban hacia la fuente, sino que más bien nos alejaban de ella. Entonces, no hay que sentirse culpable, sino más bien asumir la responsabilidad, que es distinto. Entonces surge esta urgencia de decir, tengo un conflicto puntual con un familiar, con alguien que quiero, este es el momento de reconciliarme y de corregir. Así es que eso ocurre, borrar estas memorias, expiarlas de alguna forma, enderezar el camino hacia la fuente, ocurre básicamente por el perdón. Es decir, conectándonos con esta fuente divina, con el ser superior, y reconocer que actuamos bajo el error. Y por otro lado, que surge desde ese momento el compromiso de hacer las cosas bien, de avanzar más decididamente. Y el perdón nos libera, es liberador, ¿no? Nos hace avanzar rápidamente en este cometido, que es el ascenso. Quedan algunos capítulos por delante, pero yo, si es que logré despertar el entusiasmo, la curiosidad, me doy por pagado, porque mi objetivo al hacer este libro y al aceptar esta invitación de Mindalia, era básicamente que las personas despertaran y a su ritmo, a su manera, con toda la mochila que ellos puedan traer, puedan avanzar. Decirles como último mensaje que nuestro propósito es medrar. Una palabra que yo no conocía, pero que me llegó de este ser superior, de esta fuente. Medrar, que significa mejorar. Nosotros vinimos a ser mejores personas, a resolver nuestros karmas, nuestras deudas con el pasado, con nosotros mismos, ¿ya? Así que le dejo extendida la invitación. Lamentablemente se acaba el tiempo. No alcancé a hablarles de todo el libro, pero parece que los aspectos más importantes están ahí, Estefanía, y no sé si ya es momento de pasar a las preguntas o Sí. me queda un poquito más. Vamos, si te parece, con las preguntas.
Ok. Muchísimas gracias en primer lugar, Ignacio, por esta interesante conferencia que has compartido con todos y que ha generado tanto amor y tanta calma en nuestros espectadores. Antes de pasar al tiempo de preguntas, permíteme un breve recordatorio a nuestra familia de Mindalia. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si posees un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Además, si quieres hacer un gran bien a Mindalia y al mundo, te voy a pedir pequeños gestos como darle un me gusta o dejarnos justo debajo del vídeo un comentario de vibración positiva. Debes saber que estás colaborando con Mindalia, claro que sí, pero especialmente con toda la humanidad porque haces que estos vídeos tan bonitos y tan mágicos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, Ignacio, vamos a ir, si te parece, al tiempo de preguntas de nuestros espectadores. Nos tenemos que ir en primer lugar hasta Argentina, desde donde nuestra querida Lorena Ártico nos pregunta ¿cómo salir de la tristeza? ¿Lorena se llama? Lorena. Lorena. Lorena, es bien amplia tu pregunta. Eh, creo de buenas a primeras que tienes que conectarte con esa tristeza y entender desde dónde surge, porque como vivimos en el mundo de las formas, esa puede ser una falsa tristeza. Cuando digo falso, podría ser que sea una tristeza asociada al deseo, que no es lo mismo que el afecto. Yo no alcancé a decirlo, pero el cuarto paso de la ascensión es el desapego, que probablemente es el más difícil, que es amar en forma desinteresada y libre, eh, partiendo por nosotros mismos y proyectar ese sentimiento a los demás. Y entonces entiendo, Lorena, que cuando tú preguntas por la tristeza es porque se ha visto truncada la posibilidad de lograr algo, eh, o porque es un sentimiento de insatisfacción frente a una pérdida. Si es así, la verdad es que no es una razón para que estés triste, porque la buena noticia es que no estás sola y, y que el amor lo cura todo, llega a todos por igual. Y entonces esa felicidad que probablemente estás buscando la vas a encontrar única y exclusivamente en ti misma. Eh, el camino de la ascensión parte, como les dije yo, desde dentro, hacia adentro. Bien, pues continuamos en Argentina, desde donde nos pregunta Lena Ángeles, nos dice: hola, siempre he sabido que soy poderosa, que puedo crear cosas, pero me estanco. ¿Cómo puedo liberarme? ¿Podría decir alguna herramienta? No ha llegado, Lorena creo que se llama. Ella es Lena. Ok. Todavía no ha llegado el momento en que nosotros podamos materializar en lo físico, si por ahí va tu pregunta. Nosotros necesitamos llegar a un nivel en la ascensión donde el amor esté más instalado en nosotros como para poder
desarrollar otras habilidades que están ahí latentes, que las sabemos, pero que aún no pueden florecer. Son dones que todavía no pueden utilizarse porque no hay suficiente luz y amor en nuestras vidas. En el libro se mencionan tres. Una es la telequinesis, otra es la telepatía y una muy importante, sobre todo para los amigos y amigas enfermitas o con padecimientos que me están escuchando, el poder autosanarse. Es una capacidad que está en nosotros. Vamos a continuar. En México, nos preguntaba María de Jesús Madrid, al llegar a la fuente, ¿qué pasaría después? ¿Regresaríamos para que la fuente se siga experimentando en nosotros? María, no sé, no tengo la respuesta clara a eso. Creo que depende de Dios si Él quiere hacer nuevamente este ejercicio de, de que ocurra una explosión de luz desde el mundo inmaterial, que se expanda a, a lo ancho y amplio del universo, para que volvamos a vivir la experiencia material, física, sólida de la Tierra, de Gaia. Solamente Él sabe, tal vez está en sus planes, que haya una segunda oportunidad, no lo sé. Sí puedo decirte que en el momento en que ascendemos todos, nosotros vamos a construir el mundo que queremos. Incluso si queremos apoyarnos de lo material, si queremos expresar nuestro amor, nuestra luz en materialidad, lo vamos a hacer. Es decir, créeme que el amor no tiene límites. Nosotros, al igual que el Padre Celestial, somos capaces de crear, tenemos una inmensa capacidad para crear. Has hablado, Ignacio, de la autosanación. Permíteme un breve espacio para personas que hacen su pregunta y tienen una inquietud por esta vía. Por ejemplo, Ana V desde México nos comentaba: tengo un dolor crónico en la nuca y muchos años con un dolor en la espalda por la paleta izquierda. Hice una meditación con el arcángel Rafael y ayer el dolor fue insoportable. Y también nos comenta otra persona acerca de la autosanación, cómo sanar una depresión. Son casos muy particulares, pero ¿puedes decirnos algo en torno a estas preguntas que les pueda servir? Ajá. A Ana y a la otra persona les puedo decir que efectivamente existen seres celestiales que tienen un mayor grado de evolución que nosotros, que han aprendido estas técnicas y que intentan con todos sus recursos, con todo su amor, con toda su voluntad, ayudarnos. Como te dije al comienzo, nosotros no estamos solos y hay muchos, infinidad de seres de luz intentando ayudarnos a crecer y a medrar, es decir, a mejorar. Si tú tienes una enfermedad puntual, lo más probable es que sea resultado de una tarea que tienes que cumplir. Hay un pendiente, algo en tu vida que debe resolverse. Eh, los arcángeles, en este caso Rafael, evidentemente van a ser de una gran ayuda. Si fue tu primera sesión, lo más probable es que por su manifestación haya generado un cierto movimiento desde lo inmaterial a lo material y eso haya provocado un aumento del dolor.
Sin embargo, si estás sometiéndote a una terapia angelical, tienes que hacerla tal y cual lo aconsejan los sanadores angelicales. Por lo tanto, son varios días bajo determinadas condiciones de reposo, de alimentación, y que son condiciones que tienen que respetar para que la luz angelical, en este caso de Rafael, haga su trabajo en tu cuerpo. Sí es importante que el agente que ha motivado este problema en la espalda y por el otro lado, la persona que preguntaba de su depresión, hay un agente que probablemente está reproduciendo una y otra vez este patrón que les produce esta enfermedad. Es este patrón el que hay que disolver, el que hay que desatar, el que hay que descomprimir. La terapia angelical probablemente va a favorecer que eso ocurra, pero si después de la terapia angelical tú vuelves a esos mismos patrones, que no tengo idea cuáles pueden ser, porque depende tanto de cada una de las personas, es posible que la terapia no sea del todo efectiva. Bien, la persona que preguntaba por esa depresión es Daniela de Chile, que no lo habíamos comentado. Vamos a continuar con más preguntas desde México. Te voy a pedir, aunque sé que es muy difícil, un poquito de brevedad para dar cabida a más preguntas. Ya, ok, bueno. Nos quedamos en México. Desde allí nos pregunta nuestra querida Malu Rubio, ¿cómo ayudar a tus familiares a despertar cuando te das cuenta que tú ya estás evolucionando o acercándote a la fuente y ellos están refugiados en los vicios o en su ego? Mira, hay que hacerlo con amor, ¿ya? ¿Y qué significa hacerlo con amor? Hay que hacerlo con paciencia, tratando de querer a la persona más que de entenderla. Porque me imagino, estoy tratando de entender el caso, y me imagino que estas personas están felices, pasándolo estupendo a sus anchas, o bueno, probablemente sufriendo, porque así se viven las formas. En el mundo de las formas, un día estás acá arriba, en la cresta de la ola, y el otro día estás acá abajo. Porque el patrón de felicidad está dado por el apego, y no es eso lo que nos hace ascender, volver a la fuente. Entonces, en particular respecto de tu pregunta, yo te diría amorosamente, amablemente, con metáforas, con ideas, con historias. Hay películas, hay canciones, hay libros que son iniciáticos, que a la persona le permiten darse cuenta que están en una burbuja y que hay una realidad más importante, una realidad superior, que es la que además nos sostiene. Bien, pues nos tenemos que dirigir, en este caso, hasta Estados Unidos, desde donde nos preguntaba Irún a la Triste. ¿Cómo podemos comenzar a deshacernos de la dualidad y así llegar a la biunidad? Sin duda, hay un camino que está en las formas, que es el camino de la sustentabilidad, ¿ya? Porque de pronto quiero tratar de entender esta pregunta de Estados Unidos. Para muchas personas en el mundo, la ley que debe escucharse, la palabra que debe escucharse, es la de la ciencia. La de la ciencia, la de la tecnología, sobre la cual hay evidencia. Y entonces, déjenme decirles que las disciplinas ecológicas, particularmente la sustentabilidad como ciencia, como disciplina, coincide de alguna forma con este camino espiritual. Y entonces todas estas ideas de cuidar el entorno para poder entregárselo a las futuras generaciones es una manera lógica, no espiritual, de hacer un camino similar, pero con otros argumentos. Bien, pues vamos a continuar con Berta Medina de Venezuela. ¿Cómo saber si estoy en ese camino? Muchas veces siento que no pertenezco al lugar donde vivo. Mi mente divaga y se va a sitios que no conozco. La pregunta es, ¿cómo saber si estoy en ese camino?
Berta, probablemente si te sientes ajena a esta realidad, si sientes que no encajas, es probable que lo que estés experimentando es el inicio del ascenso. Y recordemos que el inicio del ascenso es el despertar de la conciencia. Entonces, va a haber una serie de síntomas en tu cuerpo, también en tu psicología, que no van a ser para nada cómodos. ¿Ya? Incluso en la digestión, en la excreción corporal, hay cambios en las rutinas que uno tiene que no son nada agradables. ¿Ya? Yo conozco personas que han experimentado náuseas, vómitos, diarrea, personas que cambiaron sus hábitos de excreción durante un periodo de tiempo. Y todo eso va a ocurrir por una simple razón, y es porque tú estás vibrando más alto, ¿ya? Tu nivel de energía está aumentando, estás vibrando hacia la ascensión. Por lo tanto, eso que te está sucediendo es bueno. Lo único que te quiero decir, Berta, es que no tengas miedo. Sigue adelante. Muy bien, Ignacio, pues vámonos hasta Colombia. Desde allí nos pregunta Ryun Lozano. Si somos imagen y semejanza divina, ¿quiere decir que lo que llamamos el mal, lo negativo, hacen parte de lo divino? El mal y lo negativo no son parte de lo divino. El mal y lo negativo son parte de la unidad. Es decir, aquella parte más distante del Creador, del Ser Supremo, lo más alejado, es la oscuridad. Pero ya ves que si tú entras a una habitación oscura con un fósforo, con un cerillo, con una vela, ¿qué ocurre con la oscuridad? Desaparece completamente ante tus ojos. Lo mismo el mal. El mal en sí mismo, la maldad, la negatividad, no existe. Lo que existe es la falta de luz o la escasa luz, ¿no? La poca presencia de la luz. Pero es parte de una unidad. No hay un camino paralelo de la oscuridad, ni existe un mal ni un demonio, sino que la oscuridad va materializándose, va adaptando distintas formas de acuerdo a su conveniencia, que es, en este caso, el ego. No es más que eso, es el ego el que nos lleva a la ignorancia, al error. Eso. Continuamos con nuestra queridísima Patri, desde España. ¿Qué nos recomendarías a los que estamos en el camino pero nos cuesta domar el ego o abandonarnos simplemente al amor? Pati, a ver, ¿qué sería lo qué sería lo que te cuesta en realidad? Porque si tú lo sueltas todo, dejas de alguna forma que la voluntad de Dios se haga presente en tu vida. Y entonces, de ahí en adelante, todo lo que va a ocurrir va a ser muy bueno para, para ese ser interno verdadero que tú tienes y que está esperando asomarse, sin saber, sin conocerte, sin saber cuál puede ser la problemática. No tengas miedo de distanciarte, de tomar distancia o poner límites con el resto de las personas. El hecho que te alejes o que redefinas una relación que no te es cómoda, no quiere decir que no haya afectos. Lo que pasa es que tú estás haciéndote un favor a ti misma, que es avanzar hacia la fuente, que es donde procedemos. Si esa persona a la cual tú amas hace el mismo camino, créeme que se van a encontrar allá. Vamos con unas preguntas relacionadas con los registros acásicos. Para ir un poquito más rápido te las voy a leer las tres y ya hablas un poco de manera global, ¿de acuerdo? Ángela Jiménez desde Venezuela nos preguntaba, ¿todos podemos acceder a los registros acásicos? Luz no nos dice desde dónde, sí, desde Estados Unidos, disculpa, nos decía, ¿es necesario una iniciación para acceder a los registros? Y Daniela, desde Uruguay, nos decía, ¿en qué momento deberíamos abrirnos los registros acásicos? Está bien si decidimos hacerlo estando con mucho dolor físico. Gracias. Estas son las preguntas.
La primera pregunta respecto a si podemos acceder a todos los registros acásicos, sí. Todos podemos acceder a estos registros porque estos registros son del alma, ¿ya? Son huellas del alma. Entonces, en cualquier momento de la vida eso puede ocurrir. Lo que pasa es que necesitas conectarte con ellos. Y para conectarte con estos registros, leerlos, necesitas hacer preguntas. Y entonces, si tú eres de las personas que siempre le está preguntando a los demás lo que hay que hacer, si siempre estás preguntándole a los otros la opinión y no te atreves a responderte tú misma acerca de las distintas cuestiones que te importan, evidentemente no te vas a poder conectar a estos registros, ¿ya? Entiendo que iniciaciones no se necesitan salvo que tú vayas a enseñar a otros a abrir los registros acásicos, para lo cual ahí sí hay que hacer una tarea importante de expiación, borrar las viejas creencias y otra serie de acciones más. Pero el común de las personas, todos los seres humanos, podemos acceder a estos registros, pero con la fe, ¿no? con la intención puesta en salir de la dualidad y acceder a la verdad. Bien, pues Ignacio, se nos ha ido el tiempo. Si te parece, vamos ya con la última pregunta que nos la hacía desde Colombia. Mega Carolina nos decía, ¿cómo podemos hacer más llevadero este despertar? Lo plantea como si fuera muy terrible. Yo pienso que es terrible la medida que te crees la historia del yo. Cuando te das cuenta que el yo no eres tú, y que el yo, en esencia, es un ser ilimitado, poderoso, que es capaz de proporcionar felicidad a todo su entorno, ahí tú simplemente entregas. Entiendo por la pregunta que estás probablemente en tus fases iniciales del despertar. Las personas despiertas no somos ni lateras, ni enojonas, ni excluyentes. No hay ninguna propiedad negativa en estos pasos que están ocurriendo. Lo que pasa es que te vas a encontrar con tu propia esencia, entonces tu proceso de ascensión va a ser distinto al de todos los demás, pero eso que va a salir es más lo que eres tú. ¿Y qué eres tú? Tú eres una hija de Dios. En esencia, es eso. Muy bien, ¿Tienes Ignacio. otra más? O... Pues no, hemos llegado ya al final, así que solo me queda darte las gracias por esta interesante conferencia y toda esta información que has compartido con personas de distintos lugares como Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España, Italia, Costa Rica, Chile, Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Ecuador y Suiza, entre otros lugares. A vosotros, familia, muchísimas gracias por vuestra siempre importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla de nuevo en diferido en Mindalia Televisión y, si te apetece, compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Ignacio, estos segunditos son para ti, para que te despidas y decirte que hay muchas personas interesadas en recibir ese manual que has ofrecido al principio, tu libro. Di brevemente cómo pueden contactar contigo a través de redes sociales o página web. No puedes dar correos electrónicos ni teléfonos móviles personales, ¿de acuerdo? Bueno, primero que todo agradecerte a ti, Estefanía, la asistencia durante este programa, esta conferencia. Nada, un placer, un auténtico placer. Y segundo, al canal que hace posible que efectivamente la conciencia humana progrese y aumente por doquier, que es Mindalia, ¿ya? Respecto del libro, si yo puedo hacerlo a través de Mindalia o del canal o de la página, que entiendo que también Mindalia tiene una página, puede ser por esa vía. Si puedo publicarlo al final del chat que queda, entiendo, registrado, lo voy a hacer. El chat no queda registrado, Ignacio. Ya,
Eh, no puedo dar mi mail, entonces, solo creo que podría ser mm, probablemente escribiéndome, buscándome. Yo llamo Ignacio Hurtado. Mi segundo apellido es Amas, A-M-A-S, y me pueden encontrar en las redes sociales. En general, uso muy poco las redes sociales, justamente desde que comencé el camino de la ascensión. La uso en forma limitada. Sin embargo, de vez en cuando entro por ahí para publicar alguna cosita importante de mi vida. Y ahí veo los mensajes por el chat por los mensajes internos de Facebook, ¿ya? Así que ahí les recuerdo, es Juan Ignacio Hurtado Amas, ¿ya? Que me pueden encontrar en Facebook. Eh, en Twitter también estoy como Ignacio guión medio Hurtado. Ese es mi usuario, y por ahí también yo podría accederle a más información. En realidad eso es lo que yo podría agregar. Muy bien, pues ahí queda esa información. Espero que puedan satisfacer la curiosidad de tener tu libro, ya que les has encantado. De nuevo, gracias a todos. Recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.